Hola mi hermano, mi amigo, en esta ocasión quiero compartir contigo dos temas, dos enseñanzas que estamos teniendo en las clases que impartimos aquí en la congregación. Vamos a ver primero la creación. Ya hemos estado estudiando el momento al momento, el día a día, de lo que el Eterno hizo en ese momento. Vamos a estudiar en esta ocasión el día cuarto, el día quinto y el día sexto de la creación. Otro de los temas que vamos a estudiar es la salvación, principios y conceptos. Es muy importante que nosotros sepamos qué es ser salvo, qué significa ser salvo, de qué tenemos que ser salvos. Y vamos a estudiar qué es lo que dice la Escritura relacionado a este tema. Hermano, yo te invito a que escuches con atención estas enseñanzas, que dispongas tu corazón, abras tus oídos para que el Eterno pueda hacer un trabajo maravilloso de liberación, de restauración de nuestra identidad en cada una de nuestras vidas. Que el Eterno te bendiga, mi hermano. Vamos a orar. Amado Padre, en este tiempo, en esta hora, Dios Todopoderoso, en tus manos nos ponemos. Queremos pedirte, Dios, que mientras estudiamos tu palabra, nos enseñes, nos instruyas, que podamos, Dios Todopoderoso, conforme vamos estudiando, ir aprendiendo más de ti, ir aprendiendo nuestra identidad, ir aprendiendo nuestro propósito, ir aprendiendo todo aquello que va a traer libertad a nuestro corazón, sanidad y restauración. Por favor, Padre, ayúdanos en este tiempo y en tus manos nos ponemos. Mediante los méritos de nuestro Mesías oramos a ti. Amén y amén. Ok. Vamos a estudiar. Vamos a ver Génesis capítulo 1. Es la 25, la hoja 25 del cuadernito. Es Génesis capítulo 1. Y en la parte de hasta abajo vamos a ver el verso 14. Déjense los pongo aquí. Verso 14 y verso 15. Hasta ahorita hemos hablado de los primeros 3 días de la creación. Hablamos del fundamento. Hablamos de la causa y el motivo de todo. Vimos el significado de Bereshit. Vimos el significado de Bará. Vimos toda esa parte, ¿verdad? Entendimos el Aleph Tav, que no tiene traducción en la escritura hebrea. Y después empezamos a ver los días. Empezamos con el día 1, que lo impresionante que es la luz, ¿verdad? En esa parte de la creación. Después vimos el día 2, la separación de las aguas. Vimos el día 3, la separación de lo seco y los mikvah, las conjunciones de aguas, ¿verdad? Las reuniones de aguas. Y nos quedamos allí. Nos quedamos en el día 3, ahora vamos al día 4 y vamos en nuestras hojitas. Y dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Las 3 clases de lumbreras, el sol, la luna y las estrellas que aquí son mencionadas, en esta parte de las estrellas es donde entran los planetas. En esos tiempos se les consideraban planetas errantes. Por ejemplo, la estrella del justo es Júpiter. Nosotros sí sabemos que es un planeta, pero en aquel momento era una estrella errante porque se movía, ¿no? Hasta la fecha. Parece una estrella, pero se está moviendo. Entonces, es por eso que dentro de las estrellas se consideran los demás planetas como esa parte de las estrellas errantes. Fueron puestos en los cielos para cumplir 7 propósitos divinos principales. Vamos a ver. El primero, separar el día de la noche. Ser señales, página 26. Marcar las citas divinas o moed. Mostrar días, mostrar años. Ser lumbreras en la expansión de los cielos, alumbrar sobre la tierra. Y esto es muy interesante, porque eso es lo que nos dice la cita.
nos va a ayudar a poder comprender esta parte. Pero aquí en estas citas divinas o Moed vamos a ver qué dice el texto hebreo. Nosotros ya quizás todos los de aquí estamos bien familiarizados con las fiestas del Señor, de los Moadim. Entonces quizás no tenemos ahí duda de cómo llegamos a esto. Sin embargo, vamos a leerlo. Se lee de derecha a izquierda el hebreo. Dice, y sea para señales y para Moed. ¿Ok? Para Moed. Cuando revisamos en ese texto la palabra estaciones, podemos observar que la palabra utilizada es Moed. Tenemos la nota 32 que la va a encontrar hasta abajo de su hojita. Ahí viene la raíz. Viene el uso, su traducción, allí viene la notita en la parte de abajo. La cual no significa estaciones como primavera, verano, otoño e invierno. Más bien, su significado es festival, convencionalmente año, por implicación asamblea, debido a que se reúne con un propósito definido. Técnicamente congregación, por extensión lugar de reunión, también señal, por ser determinada de antemano. O sea, la situación de señal es porque ya fue dicho anteriormente. ¿Cómo es esto? A ver. Vale, ¿me regalas más agua, por favor? ¿Cómo es esto de señal? Por ejemplo, cuando hablamos del Mesías y encontramos al Mesías como un cordero pascual, ¿no? Como el cordero de Pesaj. Cordero de Pesaj. Entonces en esta parte encontramos algo que había sido ya previamente anunciado, que había sido instituido desde la salida de Egipto en Éxodo 12. Entonces encontramos esto y es una señal, algo que va a tener un cumplimiento. Ahora que tenemos el Mesías, a Yeshua, podemos tener el cumplimiento en el Mesías. ¿Verdad que sí? Sí, vamos juntos. Lo que implica entonces que es por eso una señal, porque es algo que de antemano, de tiempo atrás ya se había determinado. Tenemos Matzot, tenemos Bikurim, tenemos esas primeras 4 fiestas en las cuales ya hay un cumplimiento y por eso son señales, porque nos están señalando algo que ya había sido puesto. Por ejemplo, cuando vamos manejando, una señal de tope, ¿dónde va? ¿Sobre el tope o antes del tope? Antes del tope, por eso es una señal. Porque nos está dando algo, nos está avisando de algo anterior, con anterioridad, ¿sí? Si nos ponen la señal de tope después del tope, entonces, ¿para qué sirve? Para decirnos por qué brincamos. ¿Se dieron cuenta? Ay, dice. Ay, fue un tope. Uy, qué bueno, pensé que era una vaca. Pero ese es un... ¿Mande? Una lombriz embarazada, ¿no? Pero ese es el propósito de la señal. Va anterior al suceso. Entonces nos está diciendo que la palabra Moed tiene este sentido, una señal. Algo que está marcando un acontecimiento de antemano. Si vamos, que es el caso de las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor son 7 fiestas anuales y la convocación semanal que es Shabbat. Nos están marcando, nos están señalando algo muy importante. Si vamos. Seguimos, capítulo 1, verso 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Hay 3 palabras hebreas usadas en el relato de la Torah, de la creación de todas las cosas. Bará, ¿se acuerdan lo que aprendimos de Bará? Creó, dio existencia a algo que no existía. Eso es Bará. Asá, hizo, llevó a cabo, perfeccionó en su estado óptimo.
Yatzar o Yetzer formó, moldeó. Por ejemplo, para eso de Bará ya vimos, no existía y de la nada fue formado, ¿ok? En el estado material. Asa perfeccionó su estado óptimo. Un lápiz así porque sí pinta. Para que pinte bien el lápiz hay que sacarle punta. Pues creamos la punta. ¿Pero la creamos? No, perfeccionamos ese estado. El cabello, así como está, funciona, pues si trae almohadas o no. ¿Qué hay que hacer? Perfeccionar su estado. Entonces, estamos creando un peinado. Sí lo podemos ver. Es asa. O sea, algo que ya está, lo estamos llevando a una perfección, a un estado óptimo. El último es yatzar. Algo que estaba, lo moldeamos, le damos forma. Como en el caso de la plastilina. ¿Qué hacemos con la plastilina? Le damos forma. ¿Y deja de ser plastilina? No, sigue siendo plastilina. Solamente que le estamos dando forma. ¿Sí vamos? Queda más o menos ahí claro esa idea. En el cuarto día Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. No los creó. Ya existía todo el material necesario desde el primer día. A partir de este momento vemos claramente que la tierra daba vueltas alrededor de su eje. En el Salmo 104, verso 19 está escrito: e hizo la luna para medir las estaciones. ¿Qué dice ahí? Moed. ¿Para qué nos dio la luna? Para medir los moed. ¿Qué es un moed? Recordemos. Su significado es festival, para medir sus festivales, asambleas, debido a que se reúne con un propósito. Congregaciones, para medir cuándo nos vamos a congregar. Los tiempos de reunión, para medir las señales. Nos está diciendo el Salmo que la luna fue hecha para eso, para poder medir tiempos. ¿Cuándo nos vamos a reunir y cuánto tiempo va a durar la reunión? Hermano, ¿esto tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Cómo sabemos cuándo es Pesaj? ¿Cómo sabemos que es Pesaj? Porque tenemos que ver la silla de la luna y tenemos que saber de la cebada Aviv. Si estos dos elementos están, entonces tenemos el inicio del mes del Aviv. Y empezamos a contar los días para Pesaj, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuándo es Yom Teruah? ¿Cómo lo sabemos? Cuando está la silla de la séptima luna. Y entonces tenemos Yom Teruah. Pero también es muy interesante porque si lo vemos desde un punto de vista especial, podemos observar que en el estado de la luna, cuando éste está en su máximo esplendor, es cuando nosotros empezamos Sukkot. Si tenemos lunas, tenemos luz de noche. Si no hay lunas llenas, ¿cómo veríamos de noche? Qué curioso, ¿verdad? Porque empieza Sukkot y es el periodo donde la luna está más brillante. Empieza a oscurecerse la luna y va terminando Sukkot. Es así como la podemos ir observando. Entonces, la luna nos da esa parte, y esa manera de poder ir midiendo los tiempos que vamos llevando. Seguimos. El anuario de la Torá se rige por la luna, o sea, el calendario anual, no por el sol. Actualmente el año lunar tiene aproximadamente 354.36 días y el año solar aproximadamente 365.25 días. Por eso cada 4 años tenemos el año bisiesto, ¿verdad? Que le agregamos un día a febrero. Pero en el tiempo de la creación parece ser que no fue así, sino el año lunar coincidía con el año solar, con 360 días cada uno. Los datos históricos y arqueológicos muestran que hubo un desajuste en nuestro sistema solar, de modo que el año solar fue cambiado
y se añadieron 5 días. Esto ocurrió alrededor del siglo VII, antes de la era común, para ajustar la diferencia entre el año lunar y el año solar. En el anuario judío, que sigue la luna, se añade un mes extra cada 2 o 3 años. En total son añadidos 7 meses durante un ciclo de 19 años. Nosotros lo conocemos como Adar Ber. Tenemos el mes 12avo, que es el mes del Adar, mes Adar, donde celebramos Purim, la fiesta de Purim, lo de Esther, ¿verdad? Del libro de Hadassah de Esther, es Purim. Pero cuando está la silla de la luna y la cebada no está viva, ¿qué hacemos? Se declara el 13º mes, que es Adar Ber. Es el mes del Adar Ber. Entonces tenemos el 13º mes. Esto cada 2 o 3 años pasa. Qué interesante, porque nosotros tenemos 13 meses en nuestro calendario. Ellos solo tienen 12 en ocasiones. Entonces es así como ellos lo van empatando. Sigamos leyendo, porque aquí hay algo interesante. De esta manera, las fiestas del Eterno no son celebradas fuera del tiempo en relación con el ciclo agrícola. Con otras palabras, la primera fiesta, la Pascua, tiene que celebrarse en la primavera, cuando la cosecha de la cebada está lista en la tierra de Israel. La fiesta del Pentecostés se celebra cuando la cosecha del trigo empieza, y la fiesta de las cabañas se celebra después de la recolección de los árboles frutales. Por eso en Sukkot hay frutas. Celebramos con un chorro de frutas. Entonces, eso es muy interesante. Sí, hay varios videos del calendario. Cuando se explica esta situación del calendario, aún inclusive el calendario romano, se explica así. Por eso tenemos el primer mes siendo marzo, no enero ni febrero, sino el primer mes es marzo. Ellos al principio en el calendario romano se le establecía. ¿Por qué? Porque era el mes de la primavera, el mes donde todo empieza. Empieza a haber frutos, empieza a haber cosas bonitas, pues. Entonces es muy importante el primer mes, y es marzo. Y se alinea mucho con nosotros, porque puede ser o marzo o abril, estamos en esos periodos, también nuestro primer mes. Pero por cuestiones de ellos, tuvieron que modificarlo, como 10 meses, que eran los 10 meses que ellos tenían al principio, no checaban y tenían que estar haciendo ajustes tras ajustes, decidieron agregar 2 meses más, que es enero y febrero. ¿Alguien recuerda? Bueno, no, es que no es conveniente mencionar los nombres de los dioses, pero enero y febrero son 2 dioses. Pero ¿qué pasaba? En marzo se iniciaban todo el ciclo, tanto de emperadores como de campañas militares. No se podían ir a la guerra en temporada de invierno. Se iban cuando terminaba el invierno, empezaban las campañas. ¿Por qué? Porque si se iban en el invierno y conquistaban una ciudad lejos de donde vivían, ¿qué iban a comer si no tenían grano? Tenían que llegar para poderlos conquistar y tener allí con qué volver a abastecerse. O sea, es muy diferente ahorita que uno carga latas de atún y de frijol, y en aquel tiempo eso tenía que ser, que donde iban avanzando tenía que haber comida, sino cómo iban a vivir. Y es así como eso se va dando. Pero como el Imperio Romano creció tanto, tuvieron que mandar a los 2 dioses del final, mandarlos al principio, para que allí, al principio, cuando celebran el mes Juno, el dios Juno, pudieran enviar el aviso de quién es el nuevo emperador y que va a salir en campaña. Y tenían 2 meses los mensajeros para recorrer todo el Imperio Romano y dar aviso. Así para cuando el emperador saliera en marzo, pues ya todo el mundo estuviera enterado quién era el nuevo emperador. Recordemos que ahí los mataban muy seguido, a veces duraban mucho, a veces hasta 4 hubo en un solo año. O sea, era muy complicado eso. Es muy complicado imperios así como el romano. Entonces, es así. O sea, podemos observar que hasta los romanos
se ajustaban con el periodo agrícola al principio, después tuvo que ser por la situación civil. Entonces, eso es para nosotros importante porque nos está diciendo el Eterno que sí, el tiempo de la vida, el tiempo cuando todo va a empezar a resurgir, cuando un ciclo va a iniciar, sí, pero tenemos que voltear a ver la luna, porque la luna nos va a estar marcando los ciclos mensuales, cada ciclo. Sí, vamos, inclusive cuando un bebé nace, ellos contaban lunas, tenía que tener 9 lunas para su nacimiento. Hay un chorro de detalles en esto, muy interesantes, cómo es que era muy especial en los momentos y efectivamente pasaban 9 lunas. ¿Por qué? Así lo contaban. Actualmente nosotros no contamos lunas, contamos semanas, ¿verdad? Para el alumbramiento. Dicen, a partir de tal semana, a partir de la semana 35, de la 37, a partir de tal semana 38 ya está listo. Ya a los 42 ya se está quemando el arroz, ¿no? Pero pero lo van contando por semanas. En aquel tiempo eran lunas. Ya cumplió 9 lunas. Ok, ya van a ser. Ese era un tiempo de que así ellos lo hacían, ¿ok? ¿Sí queda claro esta parte del por qué es importante? El sol, la luna y las estrellas nos van a estar marcando estos anuncios. Inclusive hace un poco de tiempo un anuncio se dio. Cuando, esto lo comenté en alguna ocasión, cuando la estrella cuando Júpiter, el justo, entró en conjunción con Betulá, la virgen o la doncella. Y eso fue en diciembre del 2016, si no mal lo recuerdo, entró en conjunción y durante 9 meses estuvo allí, en el vientre de Betulá. Para septiembre es que sale del vientre de Betulá, y curiosamente en ese año del 2017, septiembre, tuvimos terremotos, tuvimos huracanes, hubo de todo en todo el mundo. Entonces tenemos ahí estos detalles, ¿no? ¿Por qué? Yo les quiero hacer ese comentario. A veces no nos damos cuenta, pero definitivamente el conocimiento, las estrellas, sí nos marcan esto. Por ejemplo, nosotros estamos celebrando Pesaj y ¿qué tenemos en las manos? Que tenemos el Cordero. ¿Habrá una constelación estelar que se parezca a un Cordero? ¿Cuál será? Capricornio. Y justamente en esos periodos es cuando Capricornio está en conjunción con la luna. ¿Ok? ¿Por qué? Dicen, hermano, es que usted ya está viendo a los astros. No, es que eso nos dejó Dios. Es diferente decir que ellos nos están anunciando nuestro futuro. Eso es bien diferente, ¿no? Pero nosotros podemos observar esos detalles. Se puede anticipar si va a ser o no va a ser un Pesaj o un 13º mes. Si es que pudiéramos saber o poder observar cuando entra la luna, cuando podemos observar más de cerca a Capricornio. Podríamos saber cuándo es Pesaj. ¿Por qué? Porque para eso los puso Dios. Sí, vamos. Entonces son detalles muy interesantes. Por eso los sabios, los que eran magos, ¿qué hacían? No hacían hechizos, sino miraban las estrellas. Porque las estrellas es la agenda de Dios, es el calendario de Dios, el cronograma. Ahí está. Entonces uno va viendo cómo se van cumpliendo los tiempos. No es para que nosotros sepamos el futuro, sino para que cuando las cosas se susciten, es por esto, porque lo estamos viendo aquí. No es... Conocemos los tiempos. No para nosotros estar diciendo mañana va y pasado, no, sino para cuando se dé, sepamos de qué se trata. Inclusive las profecías no dice, y una persona llamada Donald Trump, una persona llamada Boris Yeltsin, no dice nada de eso, sino nos utiliza figuras. ¿Por qué? Porque no le interesa que sepamos el futuro, sino que cuando estemos en él, digamos,
¿Con qué de eso se trataba? Eso es lo que quería decir. Para eso de eso se trata. Para que cuando suceda, nosotros nos demos cuenta que nuestro Dios es un Dios real. Entonces es bien importante esta parte. Entonces que alguien que diga, no, es que este papa es el falso profeta. No lo sabemos. Hasta que se cumpla vamos a decir, mira, sí era, ¿no? Pero no podemos decir, es porque también lo dijeron de Juan Pablo II y también lo dijeron de Ratzinger, ¿no? O sea, todo el mundo ha sido el papa, ¿no? el profeta, ¿no? El falso profeta, el último papa. Todo el mundo ha sido, pero no es así. Es lo que tenemos que, cuando se cumpla, vamos a decir, mira, sí era De eso se trata cuando estudiamos la Escritura. Entonces, por eso es muy importante. Y para nosotros las fiestas del Señor nos van a ir preparando y anunciando cada momento y cada etapa que vamos a estar viviendo. ¿Ok? Ya celebramos Pesaj, ya celebramos Bikurim, ya tenemos Matzot, ahora estamos en el conteo del Omer para llegar a Shavuot. ¿Ok? Llevamos un proceso, no sé si ustedes han estado viendo los videos del proceso que hemos llevado en estas semanas. Entonces, debemos nosotros entender esa parte, que esto va así, a nosotros las fiestas del Señor nos van a ir anunciando. Y era imposible que esta reunión que anunciaban se diera ahorita. ¿Por qué? Porque no puede pasar nada profético antes de Shavuot. Porque la fiesta del Señor de Shavuot ya tuvo un cumplimiento. Tiene que ser después de Shavuot cuando las cosas se compliquen. O sea, nada malo o extraordinario va a pasar antes del 31 de mayo. Tiene que ser después del 31 de mayo cuando las cosas se vayan a acelerar. Y si llegamos el 31 de mayo y las cosas no se han acelerado y pasamos junio, julio, agosto, septiembre, y lo único que hay es el coronavirus, decimos, pues bueno, no está tan grave, ¿no? Llega el día de las trompetas y ya, nos vamos sintiendo un poquito más relajados. ¿Por qué? Porque ya pasando el día de las trompetas, ya pasando Sukkot, las cosas no se van a poner terribles. Tenemos que esperarnos porque el cumplimiento de las fiestas va a ser lo que esperamos que se ponga malo o que se aceleren las cosas, se pongan más intensas, tiene que ser entre Shavuot y Yom Teruah. O sea, ese periodo de meses. Entonces, ya pasando Sukkot, ya llegando a Hanukkah estamos tranquilos. Ahora vamos otra vez a las fiestas. Y arrancando otra vez las fiestas de primavera, sabemos que esas las vamos a poder celebrar con relativa paz. Terminando las fiestas, ahora sí agárrense porque tenemos que estar tensos. No sabemos qué va a pasar, pero las cosas se tienen que ir yendo en estados a peor, precisamente entre Yom Teruah y entre Shavuot, como pasó el 2017, pasó 2018, pasó 2019, y vamos a ver cómo nos va en este 2020. Las cosas intensas pasan así. Tuvimos cómo se aceleraron las cosas entre Putin y Estados Unidos ahí en Irak. Después cómo se aceleraron las cosas con Corea del Norte y Estados Unidos. Igual en esos, o sea, se empiezan a acelerar, pero llegamos a Yom Teruah y otra vez tranquilidad. Ya, recordemos que esto es así. El mundo, el diablo, la gente no tiene la agenda. Ellos están reaccionando al calendario divino. Entonces ahí nosotros debemos de estar observando esta parte. Son periodos donde siempre se va a acelerar en ese periodo, pero cuando estalla ahora sí ya fue la última, ni modo, ¿no? Pero si pasa y no ha estallado ninguna guerra, ¿no? Ya llegamos a Sukkot, ya llegamos a Hanukkah, estamos re bien, vamos a tener Pesaj, pues otra vez a ver cómo nos va, pero vamos a poder tener Pesaj. Pero pasando otra vez Pesaj, pasando Shavuot, agarrémonos otra vez porque quién sabe si este año sea el último que lo hayamos podido celebrar. Y vamos a esperar este periodo otra vez hasta que aparezca la séptima luna y no sabemos cuándo es. Es así como nosotros estamos. Por eso es bien importante conocer lo que significa el sol, la luna, las estrellas, los Moadim, las fiestas de Dios, el calendario del Creador. ¿Ok? ¿Queda claro? Para seguir verso 21. Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve
de los cuales está llena las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y esto es muy interesante porque la Escritura habla de los monstruos marinos. Hermano, existieron dinosaurios. Pues yo no sé, un guppy no es un monstruo marino. Una carpa no es un monstruo marino. Es más un tiburón, no una ballena, y es un monstruo marino, es algo grandote. Saca de onda, saca sustos, pregúntenle a la gente. Una orca mata gente, mata a otros seres. Entonces tenemos ahí a monstruos marinos, ¿verdad? Y de ahí para arriba. En Job, capítulo 40, versos 15 y 19, está escrito que Behemoth, algún tipo de dinosaurio, fue el primero de los caminos de Dios. Esto concuerda bien con este texto de la Torah que dice que Dios creó para los grandes monstruos marinos. Fue lo primero que creó después de la creación de la materia prima, que luego sería transformada en cielo y tierras. En ese momento fue creado el Nefesh, el alma de los seres biológicos. Parece que los dinosaurios están mencionados en la Escritura como contemporáneo con los hombres en el tiempo de Job, alrededor del 1700 antes de la era común. Si vamos, conforme Job 40, 15, 24, 41 del 1 al 39. Yo les hago este comentario con relación a Job. Con precisión no podemos fechar a Job. Algunos creen que es contemporáneo de Abraham, otros anterior a Abraham. Algunos comentan o creen que es contemporáneo a Moisés. Algunos comentan y creen eso. Que cuando Faraón mandó a matar a los hijos de los hebreos, que fue rescatado Moisés, que en ese periodo Faraón consultó con Job, con Balaam y con Reuel, que sería Yetro, que ellos estaban dentro de su consejo. O sea, se datan ahí a Job muy cerca del periodo de Moisés, otros lo datan cerca del periodo de Abraham. Pero definitivamente cuando Job vivió, estaban allí, había animales muy grandes. Ya sea cual sea el tiempo, ya había animales extraordinariamente grandes. ¿Ok? Uno puede decir una ballena, pues por como lo describe la Escritura, debe ser algo más terrible y grande que la ballena. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Dice, la palabra hebrea bara, creó, aparece solamente en 3 ocasiones en el relato de la creación de la Torá. La creación de los cielos y la tierra y la materia en el 1:1. La creación de los grandes monstruos marinos y el resto de los animales que viven en el agua y en el cielo, el alma biológica en el 1:21. Y la creación del hombre, el alma superior, 1:27. O sea, en estos 3 pasajes menciona creación. Por eso es que hablábamos en el comentario anterior, que es aquí en la parte donde empieza a crear los animales, crea todos los nefesh. Y después cada nefesh va tomando su forma, cada uno como debe y en su día. Porque en el día quinto no creó. Ahorita lo vamos a ver. Verso 25. E hizo las bestias de la tierra según su género. Si ven, e hizo las bestias. No creó las bestias según su género. Y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Durante el 6º día Dios hizo los animales terrestres. No dice que los creó. O sea, ya existía el nefesh. Porque el nefesh lo hizo en el 1:21. Sí, vamos. Esto es muy interesante. El alma de los animales ya existía desde el 5º día. Y por eso Dios no necesitaba crear algo nuevo para hacer más animales terrestres. De lo contrario, hubo un acto de creación a la hora de hacer al hombre, conforme 1:27. Primero formó el cuerpo humano con lodo de la tierra, conforme el 2:7.
Después creó la vida humana por medio del soplo de espíritu de vida en su nariz. Lo primero que respiró el hombre fue el Espíritu de Dios. Esto nos enseña que el hombre está por encima de los animales. El hombre necesitaba un acto de creación diferente al de los animales. El hombre tiene algo que los animales no tienen, y es el alma superior. En hebreo, ¿cómo se llama? Neshama. Y eso es muy interesante porque tenemos hasta ahorita ya van varias menciones. La primera, tenemos un cuerpo, como todos los animales. Los animales tienen nefesh, como nosotros tenemos nefesh. Ellos tienen ruach, sí, también tienen ruach, pero ellos no tienen neshama, y nosotros sí tenemos neshama. Hermano, me habían dicho que somos tres, que somos tripartitas, que somos espíritu, alma y cuerpo. De un lado. Pero no es así. Ya tenemos el cuerpo, tenemos el nefesh, tenemos el neshama y tenemos el ruach. Son los 4 diferentes elementos que nos forman. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos elementos. No, en la otra máquina. En la otra máquina es donde tengo el dibujito de cómo está compuesto y qué es lo que nos hace diferentes a los animales. Porque realmente cuando nosotros inhabilitamos el neshama, que es la parte superior de nosotros, lo que nos hace diferentes a ellos, cuando lo inhabilitamos, pues realmente yo creo que sí somos evolución. Sí nos pueden considerar del reino animal, porque somos como animales, nos comportamos como animales. Sin embargo, cuando empezamos a reflejar al Creador y nuestro neshama, esa parte superior, está conectada con Él y reflejándolo a Él, entonces sí somos muy diferentes a los animales, ¿no? Por ejemplo, y eso lo podemos encontrar en diferentes menciones, donde dicen pues las personas, los que se dedican a estas disciplinas, dicen, bueno, es que nosotros como una especie animal, por naturaleza, somos no dicen adúlteros, dicen polígamos, porque aún los monos, el que venimos son así, los otros animales, así y así, y somos de la especie animal, solo hay pocas especies que no son así, sino son monógamas, como cierto tipo de ave y no sé qué, pero por naturaleza todo el reino animal es así. Y uno dice, sí, pero tú serás la bestia, yo no soy una bestia. O sea, esa es una diferencia. Nosotros no somos así porque nosotros tenemos neshama. Nosotros reflejamos al Creador. Sí, vamos, es esa parte divina en nosotros. Entonces cuando nos desconectamos de esa parte divina, pues ellos van a decir, no, es que, no, si tú vienes y bien parecidito al reino animal. Bien, tú sí, es más, ni siquiera alcanzaste evolución. ¿No? Tú. Pero nosotros no, nosotros tenemos esa unión divina, nosotros tenemos esa parte del Eterno y por esa razón nosotros no estamos dentro de las reglas del reino animal. Ok, seguimos, 26 y 27. ¿Qué página vamos? 27. Okay. Y dijo Dios, hagamos al hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre con la imagen suya. Con la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto me llama la atención porque, pregunto, regresemos a la página 27. Tantito nada más, por favor. Y dijo Dios, hagamos. La pregunta es, ¿quiénes son los hagamos? Aquí los trinitarios dicen que es porque aquí ya está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver. Escuché por ahí que dijeron ángeles.
¿Quién más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra? ¿Mande? Yeshua. A ver, ¿alguna otra teoría? ¿Qué? Ya estaba Yeshua. Pero entonces cuando dice hagamos, ¿quién está hablando? ¿Yeshua? ¿Quién habla y a quién lo habla? Es que tenemos, según lo que leímos en el verso 1, Yeshua es el creador. Él es el creador. O sea, tenemos a Jehová superior, el Padre, tenemos a Jehová inferior, que es el Hijo. Ahorita vamos a ver que eso es muy extenso. Y él agarra y ahí tenemos al Hijo haciendo las cosas. Y no solo lo creemos nosotros, sino Pablo lo dice. Rav Shaul habla de esto, diciendo, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Es que él es la palabra de Dios. Sí, pues, como lo quieras decir, él las hizo. Un asunto arreglado. ¿Sí? O sea, tenemos esa parte. Él las creó. Por eso tenemos su imagen, su semejanza. Y el Padre nadie lo ha visto jamás. Dice la Escritura. Entonces ahí Yeshua creó. Pero, ¿y luego? ¿Qué sigue? Pues sí, es como cuando viene la ayuda de gobierno, la famosa despensa, y llega por los policías, ¿no? Los oficiales, y le entregan. ¿Quién le entregó? Los policías. Lo entregaron los policías. ¿Pero quién la mandó? Ya, Yeshua no se puede regir por sí mismo, él no manda. Él por eso dice que ni siquiera nos dirijamos a pedirle las cosas a él, sino que se las pidamos al Padre. Es al Padre, ¿por qué? Porque ese es el jefe. Pero él está haciendo, él está creando. Entonces, pero imagino que la orden es de Jehová. Del Padre. Del Padre y la ejecuta Jesús. Bueno, Yeshua. Ok. Entonces, cuando dice hagamos, se está refiriendo al Padre y a Yeshua. ¿Entiendo eso? Me perdí un poquito con eso de Jesús. Me quedo pensando, porque Jesús es que cuando estoy platicando con mi mamá, mucho estoy hablando con ella, y digo, pero es que ¿qué fue lo que me dijiste? Sí, esa es la pregunta, es cuando decimos, cuando aquí dice, y hagamos, ¿a quién se está refiriendo el hagamos? ¿Quién es el hagamos? ¿Quién lo dice y a quiénes lo dice? Porque aún inclusive mencionar el tema de ángeles es complicado, porque conforme más cerca del Eterno hay ángeles, más raros están. Son más raros. O sea, los que están más cercanos hacia acá, pues se parecen a nosotros, podríamos decirlo, pero los que están más cerca de él están bien raros, tienen 4 cabezas, 6 alas. ¿No dices eso? Está bien raro. O sea, mientras más cerca, más raros. Entonces, si está hablando con los ángeles que tiene alrededor, pues unos saldríamos con cabeza de buey, otros salen con cabeza de águila, con cabeza de persona. Tendré que editar ese video. Pero sí, pero sí me explico, ¿no? Luego un chorro de ojos. O sea, mientras más cerca, más raro es el asunto. Más raros son. Entonces, ¿con quién? ¿Quién dijo hagamos? Esa es la pregunta del millón. ¿Ok? No dice hagamos. A ver, haz al hombre, a nuestra imagen, ¿no? Vamos a tener un proceso entre varios, vamos a intervenir para hacer esto. Es algo interesante.
Esto nos enseña que antes de crear al hombre hubo una decisión de la corte celestial. Dios se ha rodeado de seres superiores que están involucrados en sus proyectos de una manera activa. Conforme Reyes 22:19, Job 1:6, Job 2:1, Daniel 4:17, Revelaciones, o sea, Apocalipsis 4:4, 5:11. También los ángeles son partícipes con Dios en sus obras porque son enviados a ejecutar las órdenes divinas, conforme el Salmo 103, verso 20. Así que, en este momento los ángeles fueron invitados a tomar una decisión colectiva para la creación del ser humano. Sin embargo, a pesar de que tomaron una decisión colectiva, no tuvieron un papel activo a la hora de crear al hombre, porque está escrito en el versículo 27, y creó Dios al hombre. Ahí ya no dice, y crearon, no, y creó. O sea, aunque fue la decisión conjunta, compartida, la acción la tomó uno, ¿ok? No dice crearon, lo cual excluye a los ángeles de esta creación. Hay otros textos donde el verbo aparece en plural después de Dios, y esos textos indican que los ángeles tuvieron un papel activo y colaborador en la acción, conforme Génesis 20:13 y 2 Samuel 7:23. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, hizo juzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ese es el primero de los 613 mandamientos que aparecen en la Torá. El hombre tiene la obligación de multiplicarse. Para poder multiplicarse de forma adecuada hay que entrar en un pacto matrimonial y tener hijos. El que no quiere casarse y tener hijos resiste el propósito original para el ser humano. Solo en casos muy especiales y particulares se puede permitir que un hombre o una mujer se quede sin casar. Verso 29, y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Los hombres no podían comer carne hasta después del diluvio, en Génesis 9:3. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. O sea, a nosotros nos dio las semillas y los frutos, y a las bestias les dio el pastito. ¿Ok? Sí, vamos por ahí. Todos los animales comían vegetales, ningún animal mataba a otro para comer. El mundo fue creado muy diferente a lo que vemos ahora, después de la caída del pecado, conforme Romanos 8, 19 al 22. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. La muerte del hombre no es buena, es un enemigo. Por lo tanto, en este momento no había muerte. La muerte no solo entró en el hombre, sino también en el resto del mundo, por el pecado del hombre, como está escrito en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. En el texto de Génesis 1:31 nos muestra que el relato en el capítulo 2, donde dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, conforme el 2:18, no fue escrito de manera cronológica. El capítulo 2 es una explicación más detallada de lo que pasó durante los últimos días de la creación y narrados en el capítulo 1. Como hemos dicho antes, la Torá no narra las cosas de manera lineal, un suceso tras otro, sino de manera circular, avanzando y luego volviendo atrás para dar más detalles de lo que había dicho antes. Si no entendemos este principio, no vamos a entender muchos de los textos. Así como trabaja el cerebro humano y la Torá fue escrita para ser compatible con los hombres. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Aquí me llama mucho la atención porque terminó de crear al hombre y yo pregunto, ¿por qué Dios no dijo y vio que era bueno? Creó a los animales y vio Dios que era bueno. Creó la luz y vio Dios que era bueno. Pero crea al hombre
Y no dijo nada. Ser exactamente lo que dice en la broma, que dijo, no, pues como que no, mejor a la segunda la hago mejor, e hizo la mujer. ¿Será así como dice el chiste? Entonces, ¿por qué no dice que es bueno? Porque la mujer la sacó del hombre, es un complemento del hombre. Podría ser. En el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, o sea, vio el total, y aquí que era bueno en gran manera. Mas cuando termina de crear al hombre no le dice, ay, vio Dios que era bueno. Un detalle. Recordemos, ya vimos con ustedes el Kitov, el Tov. ¿Todavía no? Ok. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. El por qué no hubo un Kitov aquí. Pero ahí quédense con esas preguntas. Mire, hermano, es que esto así funciona. ¿Quiere aprender más de la escritura? Tenga dudas. Cuestiónelo todo. Pregúntese todo. O sea, a ver, ¿por qué aquí no dijo que el hombre es bueno? ¿Por qué no? Estamos hablando que es el Edén. Estamos hablando que todavía no hay pecado. Estamos hablando que no hay suegras, pues. Entonces, ¿por qué no dice que es bueno? Él mira el total. Todo. Vio que todo. Ay, sí, todo me quedó mi padre. Todo es bueno. Pero ¿por qué cuando crea al hombre no declara que es bueno? Esa es una muy buena pregunta. Y tampoco cuando separa el día de la noche. El día de la noche sí, allí sí. Hay otro momento donde sí no declara bueno. Ahí no dice que quitó, ahí no dice que es bueno. La separación de las aguas cuando crea la atmósfera, qué interesante, porque ahí es lo que debemos de observar, qué sí declara y qué no declara. Eso es algo que vamos a observar. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? Cuando dijiste hasta después del diluvio, es cuando se podía comer carne. Antes, bueno, eso es como comentario, ¿no? Había tanta maldad que había bebían sangre, comían carne, más había canibalismo, eso ya era una generación total de la humanidad, ¿no? O sea, si no era permitido en ese caso, si ya lo estaban haciendo, eso era una de las causas, ¿no? Porque digo, ya está todo mal, vamos a acabar con todo, ¿no? ¿Es correcto? ¿Cómo fue que si no era permitido todavía en ese entonces comer carne ya se asociaba a este tipo de... Vamos a cerrar la grabación para poder entrar en la siguiente y hacerlo en otro video, ¿va? Para entrar en el siguiente tema que les va a gustar mucho. A ver, ¿ok? Bueno, por esa pregunta. Vamos a estudiar. El tema se llama salvación. Recordemos que en la segunda parte estamos viendo principios, ¿verdad? Como que fundamentos de lo que es la ideología cristiana. Hasta ahorita hemos visto... ¿Alguien se acuerda cuántos hemos visto? 3. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Empezamos con la Biblia. El fundamento, si la Biblia estaba bien o estaba mal. Hablamos de la Biblia, después hablamos de la Trinidad. De ahí pues ya se desprende Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De ahí se desprende. La semana pasada hablamos sobre el nombre. Y vimos el porqué de Jehová. No presentamos las evidencias y llegamos a ese punto. Esta semana vamos a ver la salvación.
Bueno, vamos a empezar a ver la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Ok? Porque definitivamente esto, en las esferas cristianas, da vueltas. Y inclusive sirve para manipulación. De que, si no, vas a perder tu salvación. Y se te va a ir la salvación y ahí se va el tema de salvación, ¿ok? Ahorita lo vamos a definir porque primero hay que saber o entender para quién es. Porque la salvación es para todos, ¿o qué? Pues, empecemos. Fíjense que estas hojitas, si quieren, en unas 2-3 semanas se las imprimo. Porque si no van a echar como 2-3 semanas viéndolo. Les platico por qué. Porque vamos a estar viendo dentro del tema, vamos a despejar 6 puntos para poder entender en qué consiste la salvación. ¿Cómo vamos a entender? Es más, ¿cómo vamos a llegar a la idea de qué necesito ser salvo si no sé ni quién soy? ¿No? Es como quiero imaginarme un perrito que está con su familia, con sus perritos, y el más chiquito necesita ser salvo. ¿Pero de qué necesita ser salvo? Es que mi mamá, pero ¿cómo? Si lo que más necesitas es a tu mamá que te va a dar tu leche. Entonces, como que no entiende de que es una ilustración, una figura, ¿verdad? Como que no tiene sentido. Si no sabemos quiénes somos, si no sabemos a quién pertenecemos, no vamos a entender si necesitamos o no necesitamos salvación. Es lo que nosotros debemos de observar, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a despejar 6 puntos. Se los comento. Vamos a empezar con el origen de las 70 naciones. Después la selección de los hebreos. Vamos a hablar de la llegada a Egipto y su liberación. Porque en este punto es donde es la primera vez que se va a mencionar la salvación de Jehová. En la salida de Egipto. Y es ahí donde vamos a empezar a entender muchas cosas. Después, identidad sacerdotal y las cláusulas del pacto. Porque cuando salieron de Egipto, salieron con un propósito. La gente los hebreos salieron con un propósito y con una identidad. Entonces necesitamos entender la identidad sacerdotal y las cláusulas que correspondían a este pacto que se estaba realizando con el Eterno. ¿Ok? Porque después viene la ruptura del pacto. Y entonces el siguiente punto son las consecuencias de la ruptura del pacto. Y entonces vamos a ver el concepto de redención y salvación hasta el final. Porque entonces, ¿quién sí necesita la salvación? Pregunto. Si de las 70 naciones que no deben de guardar Shabbat, ¿ellos necesitan la salvación? ¿O quiénes fuimos los que rompimos el pacto de no guardar Shabbat? ¿Quién necesita la salvación? ¿Ellos o nosotros? Nos necesitamos ir viendo toda la línea completa para poder entender que la salvación, aunque dice, es para todos, ¿a quiénes todos se está refiriendo? Porque yo puedo decir, es que aquí todos comemos esto. Todos, pero ¿quiénes son todos? Pues todos los de mi familia, o todos los que vivimos en esta casa. Pero si no ponemos ese contexto claro, alguien puede decir, todos, pues todos los de la colonia, todos en Morelia, como agarran y dicen, es que en China todos comen rata, ¿será cierto? Como acá en Colombia dicen, es que allá todos comen víbora, ¿será cierto? No, esos son platillos muy raros, como aquí el quien come araña come escorpión, ¿no? Que sí se venden y quien los come, pero no es parte de la alimentación diaria, ¿no? O sea, sí vamos en esa idea. Pues hay que, en este tema de salvación, vamos a ir definiendo con precisión toda la línea bíblica histórica para que podamos entender qué es la salvación, en quién consiste y para quién es. Porque uno dice, no es que ya es salvo. ¿Cómo está eso de que ya es salvo? Pues qué chido que es salvo, ¿no? El problema es de que la Biblia me está diciendo que todo lo que tiene que hablar de salvación habla del retorno a Israel. Pues yo me veo en México.
yo no me veo en Israel. ¿Cómo podemos decir que ya somos salvos? Si parte del tema del término salvación consiste en el regreso a Israel. ¿Somos salvos? Pues hay que entender ese punto. ¿A qué se refiere el tema salvación? Otra cosa es ser discípulos del Mesías. Porque él agarró y dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y salven al mundo. Hagan discípulos. Y esos términos, ese punto de semántica, es bien importante. Porque entonces nos podemos sentar en una mesa y estar diciendo, no, es que Dios me salvó porque la hermana me compartió, hice una oración. ¿Ok? Entonces ya eres salvo. No funciona así. No funciona así. Vamos a necesitar definir esa parte. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, hay que llegar a eso, ¿ok? Entonces, ya que les platiqué de qué se va a tratar, ¿empezamos? La salvación, principios y conceptos, ¿ok? Una de las palabras más utilizadas en la historia de las religiones y aún más en la historia del cristianismo es la salvación. Es un monopolio esto. Dicha expresión ha manifestado diferentes posturas y significados, al mismo tiempo que interpretaciones y aplicaciones, según el orden religioso que la exprese. Por ejemplo, vamos a leer esto. Salvación y salvación plena. O sea, hay dos tipos de salvación. Solamente podemos alcanzar la salvación plena y entrar en el reino celestial si nos deshacemos de nuestra naturaleza pecaminosa y nos purificamos. Esto lo dice www.kingdomsalvation, la salvación del reino.org, diagonal en español, salvación y salvación plena, y full salvation. ¿Ok? Otro, aunque Jesús hizo mucha obra entre nosotros, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargando con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino que también Dios realizó una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter, que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra del castigo y juicio, que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una vida más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Qué interesante, de la página www.evangelioenespañol.org. Esto es curioso, ¿no? Porque ahora necesitamos ser salvos de la influencia de Satanás y porque nosotros pues estamos totalmente mal en nuestro carácter por él, ¿no? Estamos corrompidos por Satanás. Y estas son expresiones que suenan bonito, pero no del todo es así. No del todo es así. No vivimos nosotros en ese tipo de esclavitud como Él lo manda, como esto lo dice. No es así. Vamos a seguir viendo. Fíjense esto. Eso lo dicen los testigos de Jehová. Si los escritores de la Biblia utilizan a veces los términos salvar y salvación para transmitir la idea de librar a alguien de un peligro o de la muerte. Éxodo 14:13, verso 14, Hechos 27:20. Sin embargo, en muchas ocasiones se refiere con ellos a la liberación del pecado, Mateo 1:21. Como la causa de la muerte es el pecado, aquellos que son salvados de este tienen la esperanza de vivir para siempre, Juan 3:16 y 17. Ay, más o menos va, ¿ok?
JW, ahí son los testigos de Jehová. Observemos esta, es una página que también consulto mucho, es God Questions, tengo preguntas. Vamos a ver qué dice. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal, liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión, Filipenses 1:19. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual, como Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo. Él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero, Hechos 16:30-31. Jesús iguala el ser salvo con la entrada al reino de Dios, Mateo 19:24-25. ¿De qué somos salvos? En la doctrina cristiana de la salvación, somos salvos de la ira, esto es, del juicio de Dios al pecado, Romanos 5:9 y 1 Tesalonicenses 5:9. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte, Romanos 6:23. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y, por lo tanto, implica la remisión del pecado. Y esto dice la página de whatquestion.org. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿hasta aquí han notado alguna discrepancia? ¿O les parece coherente lo que ellos dicen? Dice, los escritores de la Biblia utilizan a veces los términos salvar o salvación para transmitir la idea de liberar a alguien de un peligro o de la muerte. Sin embargo, en muchas ocasiones se refiere con ellos a la liberación del pecado. Como la causa de la muerte es el pecado, aquellos que son salvos de este tienen la esperanza de vivir para siempre. ¿Notan algo? Nos vamos a librar del pecado. Y el pecado es muerte, entonces nos vamos a librar de la muerte. Eso dicen ellos. Que la salvación es librarnos de la muerte. Y abajo dice que es la ira, salvarnos de la ira de Dios. Los de God Question hablan de eso. ¿De qué somos salvos? Pues de la ira de Dios. Y la ira de Dios que va a ocasionar eso. Del juicio nos lleva, el pecado nos va a mandar. Y es que esto es muy interesante porque aquí ellos mencionan al pecado como una persona, como alguien que debe de ser juzgado. ¿Cómo juzgas al pecado? Es que ese es el punto. Se cree que el pecado es una persona. No es una persona. Es como decir, reprobé el examen. Entonces, ¿el reprobar es una persona? No. Reprobar no es una persona. ¿Ellos se refieren a eso, a que somos personas? Ellos están diciendo, salvos de la ira, esto es del juicio de Dios al pecado. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Y la consecuencia del pecado es la muerte. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Sí, vamos. Por lo tanto, implica la remisión del pecado. Esto es interesante. Vamos a llegar ahí. Vamos a ver. Todas estas expresiones parecen ser consistentes con una idea principal, la cual se expresa como un acto interior del hombre y que principalmente está sujeta a un estado de la esclavitud espiritual. En otras, la salvación consiste en ser liberados de la ira de Dios. Al estudiar los escritos sagrados debemos de considerar un principio fundamental.
La Biblia debe explicarse a sí misma. Esto quiere decir que el significado o entendimiento de cada concepto debe estar originado directamente en las mismas escrituras. ¿Ok? Sin embargo, dentro de las escrituras, la primera expresión relacionada a la salvación que el Eterno realiza está en Éxodo 14:13. A ver, vamos a revisar. En sus aplicaciones de celular, pongan salvación. Ah, sí, mi amigo que no tiene celular. ¿Vas a decir que el gobierno te oprime? ¿Culpa de los burócratas? ¿Sí? Salvación. La primera que aparece en mi listado, no sé en las suyas, es Génesis 49:18. Dices, tu salvación esperó Jehová, pero no es Jehová hablando, ni hay una dirección de Jehová. Pero sí en el 14:13, la que vamos a leer, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Si vamos, es la primera que aparece de salvación, la primera mención de salvación. Y nada más pregunto, ¿cuál es el contexto? Es interesante observar que dentro de la expresión de la salvación está implícita una de las celebraciones más importantes para el pueblo del Eterno. Esto es Pesaj. Pesaj. Por lo tanto, para poder tener la idea principal sobre el sentido y significado de la salvación, debemos de observar el sentido de la fiesta y su valor histórico, así como la conexión profética que esto simboliza. Muchos de los conceptos de la Torá que se otorgaron al pueblo de Israel, Shabbat, el trato al extranjero, la prohibición de infamar en un juicio, las leyes referentes al esclavo hebreo y otras, están relacionadas con la esclavitud de Egipto y nos enseña que debemos cuidar el honor del ser humano y su libertad. Comencemos nuestro estudio considerando dos pasajes de las profecías de Jeremías. Jeremías 16, verso 14 al 17, dice, pero he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de toda la tierra donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí enviaré a muchos pescadores que los pesquen, dice Jehová. Que es aquí donde le dice el Mesías, le dice a Pedro, ven y te haré pescador de hombres. ¿Sí? No tiene otro sentido. Si ellos estudiaban la Torá, hasta el día de hoy, en las escuelas públicas, así como hay matemáticas, español, hay una materia que se llama Torá. O sea, es una materia en las escuelas. Ellos saben de estas cosas. Pues esto es bien importante, porque si ellos le dicen, bueno, te voy a hacer pescador de hombres, saben a qué se refieren. No se están imaginando, no se están sacando aquí inventó el cristianismo. No, ya saben que están citando Jeremías 16. Así vamos. Dice Jehová, y después enviaré a muchos cazadores que los cacen por los montes y collados y por todas las hendiduras de las peñas. Mis ojos están sobre todos sus caminos, no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta delante de mis ojos. O sea, si no entendieron por las buenas, por las malas van a entender, pero de que vienen, ¿ok? Jeremías 23, 1, 8. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal, dice Jehová. Por eso así dice Jehová, Dios de Israel, acerca de los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado y no las habéis atendido. He aquí yo os castigo por la maldad de vuestras acciones, dice Jehová. Yo reuniré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las he arrojado,
y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las pastoreen, y no temerán más, ni se turbarán, ni ninguna faltará, dice Jehová. ¿Cómo dice? Ninguna faltará. Es que eso es bien importante. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre, Jehová Sidkenu. Mirad que llegan días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y habitarán en su tierra. En estos pasajes podemos observar la conexión que tiene la salida de Egipto narrada en Éxodo y algunos eventos futuros de proporciones mayores que serán notorias en todas las naciones de la tierra. Entonces empezamos a ver en qué consiste la salvación y cómo en la profecía de Jeremías 23 hace mención a Mesías. Cuando regrese el Mesías, ¿qué va a hacer? ¿No dice que enviará a sus ángeles por nosotros? ¿Para qué? ¿Sí podemos verlo o no lo alcanzamos a ver? ¿En qué consiste la salvación? ¿Hoy somos salvos? ¿De quién? Todavía estamos viviendo en un lugar en opresión. Cada vez nos van a ir cortando más nuestras libertades, nuestros derechos básicos, ¿no? Nos van a ir cortando poquito a poquito. ¿De qué somos salvos? Es que es una salvación interior. Las profecías no están hablando de una salvación interior. Es una salvación notoria y todo el mundo lo va a ver. No es una salvación interior. Por eso es de que dicen es que él no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque no ha habido la salvación. Es exacto. Es exactamente esto. La redención del pueblo. Entonces, ¿qué decía Pablo de lo que leímos? ¿Por qué nos alejamos de él? Él mismo nos está diciendo que él nos dispersó. Nos dispersó a todas las naciones. Pero él mismo nos va a traer de regreso. ¿Sí lo podemos observar? Entonces, Nos va a salvar de la opresión, nos va a sacar de las naciones que nos están humillando, maltratando, y nos va que no nos van a dejar ni guardar Shabbat, que no nos van a dejar nada. De eso nos va a ir salvando. De eso nos va a salvar. Hoy quizás somos el hazmerreír, la burla, el menosprecio de muchos, ¿no? Legalistas, están regresando, no sé qué, y nos está yendo mal, ¿no? Pues, y cada vez empezamos a sentir un poquito más ese escarnio. Mi esposa y yo lo hablábamos hace poquito, cómo es de que aún dentro de nuestros círculos que en algún tiempo fueron cercanos, empezó a fragmentar, a separarse. Vienen de otra iglesia, ustedes lo llegaron a vivir, cómo es de que aún los que se llamaban sus hermanos dejaron de ser hermanos y amigos. Ya. Estas son cosas muy importantes, porque nos empieza a hablar de en qué consiste la salvación. Y las dos profecías que leemos en Jeremías están conectando Éxodo con algo futuro. Están haciendo esa fuerte conexión. Entonces yo me pregunto, si la primera ocasión que se menciona la salvación de Jehová, la salvación de Jehová, porque hoy van a ver la salvación de Jehová, fue en el 14, cuando están saliendo de Egipto, cuando están cruzando el mar, el Yam Shuf, el Mar Rojo.
Y nos está diciendo que tiene que ser algo semejantes porque tiene que ser físico. No los dejó en Egipto ya con el corazón convertido. Es que ya somos libres, sí, porque ya el Dios de nuestros padres ya nos habló. Y aquí seguimos en Egipto y todos felices en Egipto. No. Los sacó de Egipto. Espiritualmente, no. Físicamente. Los mató en el desierto, pero se los llevó físicos. Por idólatras, ¿no? Pero se los llevó físicamente. Así vamos. Entonces aquí vamos a empezar a ver ciertas inconstancias con las exclamaciones o declaraciones del cristianismo común. Que nos dice es que, pues tú ya eres libre de tus pecados, tú ya eres salvo de tus pecados. ¿Cómo voy a ser salvo si esa redención no se ha dado? Recordemos por qué estamos aquí. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque Él dijo que si nosotros desobedecíamos, 98 maldiciones iban a venir. ¿Sí lo recuerdan? Y 98 maldiciones han venido y nos ha dispersado por todos lados. Deuteronomio 28. Ya nos fue como en feria. Y después capítulo 30 y 31 viene la restauración. Y si después de que se haya cumplido todas las bendiciones y todas las maldiciones, entonces yo te voy a restaurar, yo te voy a traer, yo voy a circuncidar tu corazón y te voy a meter mi ley para que vivas por ella. Tienen que cumplirse todas las maldiciones. Él mismo nos dispersó, que fue la consecuencia de nuestro pecado. Dice, es que el pecado te alejó. Claro que nos alejó. Pero ahora, ¿de qué se trata? De volver. ¿De volver a dónde? Es que hay que volver a Dios. ¿Y dónde está Dios? Hay un solo lugar en toda la tierra que tiene su nombre puesto. ¿Dónde es? ¿Podemos celebrar las fiestas del Señor en cualquier lugar? ¿Podemos hacer sacrificios a Dios en cualquier lugar? No. Si hay un santo templo, ¿dónde tenemos que hacerlo? En el santo templo. Porque es el lugar donde Él dijo que Él iba a poner su nombre. Ahorita estamos en la dispersión y no hay santo templo. Entonces estamos en un memorial, haciendo un memorial, ensayando. Estamos ensayando, practicando. Hermanos, pues empecemos a ver cómo le hacemos. Porque cuando llegue el momento habrá que volar a Israel, habrá que irnos en barco, nadando, nos vamos en la camioneta. Ahí agarramos por el estrecho de Bering, ¿no? Le vamos a tener que dar la vuelta, pero pues por ahí nos cruzamos, ¿no? Y vamos a tener que celebrar ahí las fiestas, no hay otra. No hay otra manera. Cuando haya santo templo hay que estar allí. ¿Sí vemos o no vemos? Porque dicen, sí, y resulta, sí, es que Dios va a establecer su reino. ¿Y dónde lo va a establecer? ¿Dónde dice la Escritura? ¿Dónde va a descender la Jerusalén celestial? ¿En dónde? La salvación sí consiste en un estado geográfico. No solamente la libertad en el corazón, sino el salir de este lugar, de una cultura, de un país que adora la muerte, que cada noviembre, aquí cerquita ¿cómo se llama? ¿El Pátzcuaro? En Janitzio, hacen sus adoraciones a muertes. Salimos de estas tierras y nos vamos a nuestra tierra, nuestra herencia. Pero dice que Él nos hará volver. Él nos hará volver. Esa es la salvación. Por eso Él nos va a salvar, porque Él nos va a trasladar. Él no nos dice, váyanse ya. Es más, vamos a comprar, vamos a sacar nuestras visas. Es más, nos vamos así de mojados. Tenemos visa por 3 meses, después de ahí nos hacemos los orondos y no nos regresamos. ¿Qué les parece? No. Él nos va a trasladar. Pero cuando haya santo templo, el mandamiento es hacerlo ahí. Cuando esté el santo templo. Y a ver cómo le hacemos. Pero tendremos que estarlo. Y si no podemos, pues ya que el Eterno nos ayude. Pero es el mandamiento. Es el mandamiento. Yo imagino que va a estar muy difícil para ellos. Ya cuando esté el templo y que esté el anticristo ahí, ya se llama, ¿no? El antimesías. El antimesías. ¿Cómo nos vamos a mover para allá? Yo no sé, brother. Yo lo único que puedo decir, y mi esposa es testigo y ella
testificar esto. Para la fiesta del Señor siempre llegó provisión. ¿Verdad que sí, vale? No teníamos dinero y justamente para la fiesta del Señor llegó el dinero. A ese día, de la fuente menos esperada, llegó un depósito, un movimiento, una venta, lo que sea, pero hubo dinero. Y pudimos celebrar las fiestas del Señor. Nos estuvimos tronando los dedos los días antes. Llegó a haber tristeza y desesperación porque no lo íbamos a poder celebrar, no lo íbamos a poder hacer. Pero el día de la fiesta del Señor llegó el dinero. Y eso dice el Raf Jonathan, estaba viendo hace esta semana. Ah, ya ven cómo uno anda. Eso es lo que él dice. Dice, la provisión no va a llegar antes porque sabe el Eterno que no lo gastamos. Y sí es cierto. Por eso la mandas a que la vamos a ocupar. Entonces, así es el Eterno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que ha pasado hasta ahorita, cuando es el momento, siempre va a ser fiel. Nos va a ayudar a que nosotros seamos fieles. Nos va a ayudar, ¿ok? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No sé qué preparar. Bueno, yo creo que aquí le dejamos, esta es la introducción. Esta es la introducción del tema. O sea, se ve que va a estar bueno, ¿verdad? Sí, sí. ¿O cómo ve mi hermano Oscar? ¿Se te hace que va a estar bueno? Se me va a estar bueno porque vamos a empezar vamos a analizar, ¿no? Y que ya no nos cuenten. Ya saber de qué se trata esto. ¿Ok? La próxima semana pues ya empezamos ahora sí el capítulo 1, que es el origen de las 70 naciones y la selección de los hebreos. Porque las 70 naciones no necesitan ser salvos, ellos ya están cumpliendo su propósito. Pero nosotros, que somos una elección, sí tenemos un serio problema y necesitamos nosotros la salvación. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí este video.